vamos en esta segunda parte del programa a saludar que es un espacio donde intentaremos tener cada semana algún invitado y en el que se incorpora nuestro compañero Alejandro Rozado. Hola, Alejandro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues hoy tenemos con nosotros a Fonsi Loaiza, un nombre que sonará seguro a todos los que usamos habitualmente Twitter. Es licenciado en periodismo, tiene 25 años, es de Cádiz, aunque reside en Barcelona, y se define a sí mismo como un picapedrero, en honor a su abuelo, y también como un indignado del periodismo deportivo. Lucha por cambiarlo desde afuera, aprovechando el tirón y el altavoz que le ofrecen las redes sociales, para de esta forma, según dice en su biografía tuitera, conseguir un deporte popular, feminista y con memoria. Para aclararnos, Fonsi, ¿periodista o activista? Yo creo que los periodistas tienen que ser, en la actualidad y en el momento en el que vivimos, también activistas, también ser hackers. Hacker quiere decir cortar, y tenemos que cortar con este sistema porque justamente es el que hace que los periodistas no puedan ser periodistas. Pero viendo tus tweets, muchos pueden pensar que eres más activista político. Yo creo que las personas son políticas en tanto en cuanto formamos parte de una sociedad, y por eso tengo una ideología, tengo una forma de ser, un carácter, y creo que no hay que esconderlo. Tú sabes que se te relaciona con Podemos. Bueno, como también salió el otro día Juan Torres, que también se les relacionaba con Podemos, se me relacionará con algunos partidos políticos que sean de izquierda, ¿no? Pero yo creo que un periodista lo que no tiene que ser es partidista. Estar en un partido político y defenderlo me parece mal. Bueno, si me pides mi opinión, yo en el caso de Juan Torres, que lo has mencionado, creo que no importa la ideología que tenga. Él estaba en un debate, se le estaba faltando el respeto, y ahí no importa que seas del PP, del PSOE, de Ciudadanos o de Podemos. Cuando se te falta el respeto sistemáticamente, lo normal es coger y marcharte, digo yo. No sé tú cómo lo verás, Fonsi. Bueno, yo vi un altercado parecido al suyo y no tomé la decisión de irme por respeto a la audiencia, pero yo creo que lo mejor es hacer lo que hizo Juan Torres. Sí, recordemos que hace poco más de 2 años te diste a conocer más todavía de lo que ya lo eras en Twitter, por elaborar un borrador de ideas para la gestión del deporte, de la que incluso habló en una entrevista, no sé si fue al diario Marca, el propio Pablo Iglesias. Por este motivo, concediste una entrevista al programa El Larguero, de la cadena SER, exactamente fue el 11 de noviembre de 2014, y hablaste con José Ramón de la Morena sobre cómo se deberían de gestionar los deportes en nuestro país. Estabas en un círculo para el Consejo Ciudadano, pero finalmente te quedaste fuera, ¿verdad? Sí, yo me presenté de manera independiente a un proceso electoral porque en el círculo de Podemos Deportes decidieron que yo era la persona indicada y lo eligieron democráticamente, y presenté unas propuestas que yo creo que eran de sentido común, a pesar de que la vorágine de los medios de comunicación hicieran que se convirtieran en estrambóticas. Creo que hoy en día está más en boga que nunca porque el tema de los ultras, el tema del feminismo está presente y no encuentra solución, y cada vez más los que están en los palcos siguen robando más, y cada vez los aficionados tienen más lejos el fútbol que aman y el deporte por el cual sienten amor. Recuérdanos esas propuestas. Pues hay algunas propuestas que exactamente no eran mías y yo no las voy a defender porque es verdad que incluí algunas de pequeñas nimieces de que los niños chicos tenían que jugar tantas horas, pero yo creo que lo que hay que incidir en que el deporte debe ser para todos. El deporte no puede ser un lugar en el cual estén exentos las clases populares, que en la actualidad, si vas a un campo de fútbol, tú ves que cada vez están más vacíos en España. En Alemania se llenan porque valen 15 euros. Yo creo que los culpables de esto son los tipos que están en los palcos como Florentino Pérez, como Tebas, y los medios de comunicación, que creo que para
fomentar un deporte de calidad, los medios de comunicación tienen que ser democráticos en el deporte y no pueden ser como el diario AS o el diario Marca, que están subvencionados por todos nosotros y que lo que hacen es manipular a los aficionados para que no se puedan ni expresar. Vamos por partes. De esas propuestas que presentaste hace un par de años, había una que despertó bastante polémica y era que los deportistas, los jóvenes deportistas, tú abogabas, bueno, en el círculo en el que tú estabas, abogabais porque los deportistas, los futbolistas tuvieran estudios. ¿Tú crees que para jugar a fútbol es necesario tener estudios? Yo creo que para que recuperemos el fútbol es necesario que los jugadores estén concienciados de que el fútbol en la actualidad, como ha demostrado Football League, es un sistema mafioso en el cual los jugadores, si pierden la conciencia de ser ciudadanos, al fin y al cabo, como millonarios prematuros, pierden la capacidad para tener el poder y para que el poder vuelva a los aficionados, porque si dicen que el fútbol es el deporte del pueblo, yo creo que lo debería manejar el pueblo. Y por tanto, los jugadores no es que tengan que tener estudios, sino que tienen que tener concienciación de formar parte de una sociedad. Pero hay jugadores que, bueno, los mejores jugadores del mundo, ¿no? Por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo. ¿Tú crees que les hace falta tener estudios para ser lo que son? Yo creo que lo que tienen que tener es conciencia de que no se puede llevar el dinero uno a Panamá ni a Suiza. Eso es la primera concienciación que necesita un jugador de fútbol, y en la actualidad Football League ha demostrado que la inmensa mayoría de multimillonarios del mundo del fútbol pues hacen estas tropelías. Y por ejemplo el señor Florentino Pérez tiene 115 empresas en paraísos fiscales. Pues contra esto es lo que hay que combatir, y yo creo que una medida es la educación, pero la educación no significa tener más títulos, la educación significa educar en los valores del deporte. En el caso de Florentino Pérez, ¿tú crees que ese cambio que ha habido en los estatutos del Real Madrid y que, pues, digamos que dirigió él, impide que haya una alternancia a la presidencia de un club como el Real Madrid, que ahora mismo es el mejor del mundo porque acaba de ganar el Mundialito? Sí, en la actualidad yo creo que la mayoría de clubes de fútbol en España están secuestrados por los que están en los palcos. Nada más hay que ver que la mayoría, en el caso de Florentino no, porque Florentino es el que quiere gestionar los derechos televisivos, han avalado a Javier Tebas, todos los presidentes de los clubes, a pesar de que todos los aficionados de los clubes están en contra de ese señor. En el caso de Javier Tebas, al cual ya le sueles atizar bastante en Twitter, es llamativo que no se suelen escuchar muchas voces críticas contra Javier Tebas en los medios, aunque las radios lo han criticado bastante, en primer lugar por los horarios del fútbol. Por ejemplo, en la cadena COPE, en Tiempo de Juego, hablan del modo de los horarios, que es el que pone los horarios de los partidos. Y de hecho, yo recuerdo en la última Super Bowl que hicieron en la cadena SER, en Carrusel Deportivo, Paco González y Pepe Domingo Castaño llamaron a Tebas a las 2 de la mañana y hablando en plata le vacilaron. Y luego tuvieron un problema por el tema de las radios, que no podían entrar a los campos y tenían que narrar desde el estudio. O sea, yo tengo visto a Manolo Lama y a Rubén Martín narrando en el estudio central de la COPE. Entonces, ¿tú qué crees que pueden hacer? ¿Qué más deben hacer las radios, las teles, los periódicos para plantar cara a Tebas? Lo primero, lo que no se puede hacer, lo que hace José Ramón de la Morena, que su hija está contratada por Javier Tebas en la Liga de Fútbol Profesional, y cada entrevista que yo veo a Javier Tebas, incluso de grandes periodistas en Antena, son le hacen pajas públicas, felaciones públicas al señor Tebas, cuando parece que una parte de la afición de casi todas están en contra de él, pero esto no le preguntan sobre ello y cómo puede cambiar el mundo del fútbol, que en la actualidad hay en otros países que tienen como máximo 30 euros de entrada, como en la Premier, y en España esto no ocurre, y a este
este señor está en la actualidad porque los medios de comunicación no están haciendo bien su trabajo, porque con todo el lío que hay formado con su hijo, que estaba demostrado que la empresa Skelton se hizo para los derechos televisivos, no para los derechos televisivos, sino para llevarse las comisiones en equipos de fútbol. Un señor siniestro que ha formado parte de Fuerza Nueva y que además tiene control en medios de comunicación, como te he dicho, con José Ramón de la Morena en Onda Cero, y tú te explicas que en COPE le han criticado. Yo creo que esas críticas se la toman a WhatsApp. Bueno, en el caso, voy a dar paso a Carlos Rodríguez, que te quiere comentar algo, Fonsi, pero en el caso de esto último que dices de la COPE, fíjate tú, si se toman a WhatsApp lo que dice, que las radios han vuelto a entrar en los campos, porque es que era surrealista que la SER, Onda Cero, COPE, Radio Marca, Radio Nacional tuvieran que narrar desde los estudios. Era algo propio de una república bananera. Yo no sé, Carlos, lo que tienes. Sobre Tebas yo quería decir que fue el abogado, no sé si recordáis, de Dimitri Peterman, un hombre que quiso destruir en el fútbol al Racing y al Alavés, o sea que tiene una trayectoria un poco curiosa. Sí, de hecho se rumoreaba que también quería comprar el Sporting de Gijón. Allá por el año 2003 hubo serios rumores en Gijón de que podía adquirir el Sporting de Gijón, podía ser el máximo accionista, que la propiedad del Sporting le quería vender sus acciones a Dimitri Peterman. Yo como gijonés y sportinguista digo que es lo que le faltaba al Sporting. No sé tú cómo lo ves, Fonsi. Yo creo que con las sociedades anónimas deportivas perdimos la voz en los equipos de fútbol, y la voz pues pasó a manos de hombres como Javier Tebas, que utilizó las leyes concursales para sacar millones de euros y para tener el control de los clubes de fútbol. Entonces no están controlados hoy por los aficionados, sino por los corruptos de los palcos que representa Javier Tebas. ¿Cuál crees que es ahora mismo el equipo que tiene una gestión más ejemplar del fútbol español? Creo que los ejemplares hoy en la actualidad son los equipos de accionariado popular como el Ciudad de Murcia, por ejemplo, que yo creo que están volviendo al origen del fútbol, que el origen y el pasado del fútbol está en la magia de la gente construyendo un fútbol mejor, democrático y popular, y no el fútbol de primera división y segunda, que hoy además está viciado por los temas de televisión, que no hay un reparto equitativo, que incluso en la NBA se hacen. Con esto que estás comentando, que son medidas que a priori debería apoyar Podemos, ¿por qué crees que no salieron elegidas cuando las presentaste hace un par de años? No, realmente mis ideas en el círculo de Podemos sí que fueron elegidas democráticamente. Lo que no fue elegido democráticamente fue el partido político, que se dio cuenta de que si había círculos, si había gente diferente a las que estaban en la cúpula, pues podían aparecer voces discordantes, y en ese sentido crearon un partido empresa en el cual dicen que había que hacer una guerra de maniobra para llegar cuanto antes al gobierno, y a partir de ahí olvidar temas a debatir. Y uno de los temas a debatir es el deporte, y no se ha puesto en funcionamiento. Prefirieron elegir a otra persona, ellos, no la democracia interna del partido, y la persona luego la razón, porque yo obviamente le dije que cuando alguien te elige a dedo y no por unas ideas, está creando lo mismo que se criticaba, y está creando una partidocracia y un aparato político que es contra lo que nació el 15M. Después de no ser elegido para el Consejo Ciudadano, ¿te arrepientes de haberte presentado? Y haber vinculado de alguna manera tu nombre al de Podemos. La verdad que no me arrepiento de haber presentado unas propuestas a un partido político totalmente constitucional y democrático, que creo que pueden dar que hablar a lo mejor dentro de unos años, y que igual sirven para algo, porque yo creo que el tema del feminismo en el deporte se debe tratar, porque no se puede tolerar
que todavía en el diario AS aparezca una mujer desnuda en su contraportada, y que además ha sido ya denunciado por comisiones obreras y por muchos colectivos feministas, y creo que me siento orgulloso, a pesar de que no lo hice bien en medios de comunicación en los cuales me expuse y no tuve que haber estado, porque era todo un montaje y hay que huir de ellos. Sí, comentabas antes el altercado que tuviste, pues eso, en 2014, que saliste en el programa La Goleada. ¿Qué fue lo que pasó aquel día? ¿De qué te arrepientes? ¿Qué suscribirías? No sé. ¿Cómo valoras tu actuación de aquel día? Yo creo que era un juego que estaba ya trucado de antemano. Entonces, cuando ya está trucado algo, lo mejor es no participar, y en ese programa yo no tuve que haber participado, estaba trucado. Yo he publicado ya los WhatsApp que me mandó el productor del programa, que tantas veces lo dije porque estaba nervioso, y desde el primer minuto pues era todo un engañife. Me dijeron que iba a entrar en el minuto 45, me enseñaron la escaleta, y luego de un empujón me dijeron que ya iba a empezar, y además como representante de Podemos, cuando me prometieron que no iba a ser así, sino que iba a exponer mis ideas de forma pues como si fuera un coloquio con otras personas, y no lo que me hicieron, que fue bochornoso. Y la verdad que gracias a eso me ha servido para mucho. Yo creo que me ha servido como catarsis, me ha servido para darme cuenta de muchas cosas, y sobre todo para hacerme más fuerte. Volviendo al tema de Podemos, que recordemos que es un partido que se fundó en el año 2014, llegó a ocupar el primer lugar de las encuestas a finales de ese mismo año. Estamos hablando de octubre, noviembre, del último trimestre de ese año, después de haber irrumpido con fuerza en las elecciones europeas de mayo de 2014, sacando 5 eurodiputados. ¿Cómo has visto tú la evolución de Podemos, Fonsi? La verdad que cada vez a mucha gente le interesa menos lo de las luchas internas y esta lucha por controlar el poder en un partido político que está recordando a otros partidos como el PP o el Partido Socialista. Yo creo que viene justamente por la decisión que se tomó en el primer vista de formar un partido político a la vieja usanza, con ese tipo de dirección, y que pues las bases fueron tomadas por asalto. Las bases, las que tomaron el asalto, porque ellos el cielo, la verdad que no lo tomaron todavía. Y entonces ahora tienen que volver a eso, porque perdieron la capacidad que habían construido, de mucha gente ilusionada, de mucha gente que podía construir algo diferente, y al final yo lo veo cada vez más parecido a un partido como los de antes. Yo creo que había que superar eso. El 15M reclamaba que no podían ser políticos como los de la vieja usanza, y entonces a mí me recuerdan cada vez más a esos. Tú hablaste con Pablo Iglesias en su momento, ¿no? Sí, hablé. ¿Mantuviste trato por mensajes? Sí. Sí, él fue la persona que, a partir de un tuit suyo que alabando mis ideas, fue por eso que se montó el jaleo, por lo que me llamaron de muchas radios y televisiones. Tú defendías que Podemos era un partido horizontal y en el que, decías textualmente, todos hacíais política. ¿Ya no lo es? Veremos a ver qué pasa en el Vista Alegre 2. A partir del Vista Alegre 1 hubo la decisión política, que se votó y salió elegido democráticamente, de que tenía que ser un partido empresa, un partido formado por bloques de familias políticas, como se ha ido formando, y veremos a ver qué pasa en Vista Alegre 2. ¿Qué opción crees que debería salir más reforzada de Vista Alegre? ¿La de Pablo Iglesias o la de Íñigo Errejón? Yo no me he posicionado en ninguno de los dos, porque no me interesa el debate de si estoy con uno o si estoy con otro. Yo creo que lo que hay que construir es
espero que se construya un partido cada vez más abierto a no solo que los inscritos puedan votar, sino que los inscritos tengan voz, y por tanto creo que debe haber un Podemos en movimiento, y ha salido alguna otra propuesta que me parece también muy interesante, de los anticapis y de otros que creo que hacen que no sea una lucha de corral entre dos hombres. También influirá mucho lo que pueda pasar en el PSOE, que recordemos va a tener su congreso en verano ya, estamos hablando del mes de junio, no recuerdo ahora mismo las fechas exactas, pero creo que es a mediados de junio. ¿Tú crees que lo que influya en primero Podemos va a influir a su vez luego lo que pase en el PSOE, el papel de Pedro Sánchez? ¿Cómo ves tú el batiburrillo, el inmenso lío que es la izquierda española ahora mismo en este país? Yo creo que el PSOE ha decidido esperar a lo que ocurre en Vista Alegre 2, porque han decidido que, Tomás Gómez quieren dividir el partido de Podemos a Íñigo Errejón, y esta es la decisión que ha tomado el PSOE para dividir Podemos, y a partir de ahí ellos después hacer su elección del secretario general. Escuchaba el otro día en la radio el dato del voto femenino. Si no me equivoco, el voto femenino en Podemos representa un 45%, mientras que el masculino representa un 55%, mientras que en el PSOE ocurre al revés. Es mayoritario el voto femenino y va en segundo lugar el masculino. ¿Tú crees que eso influye mucho en lo que está ocurriendo en Podemos, que quieren acaparar el voto femenino? No sigo tanto el debate en Podemos, porque me parece un poco cada vez más insulso, la verdad, y no veo debate a pesar de que se digan feministas, yo no veo el debate del feminismo, ni veo a Podemos en el deporte femenino. La verdad que no lo sigo mucho para darte una contestación. Seamos claros, Fonsi, ¿periodismo o política? Yo creo que hay que hacer periodismo, pero el periodismo, en tanto en cuanto somos personas, pues entonces también estamos haciendo de alguna manera política, porque tomarse un café con otra persona también lo es. Dando por hecho que la objetividad no existe, que es imposible, o sea, todos tenemos un posicionamiento, no es que sea hipotético, es que, pues eso, imposible, claro, adoptar la neutralidad total, pero sí existe, como dice Iñaki Gabilondo, la honestidad. Teniendo eso en cuenta, ¿tú crees que existe hoy por hoy algún periodista honesto? Yo creo que hay muchos periodistas honestos, periodistas deportivos o periodistas... En general. Por ejemplo, Jesús Cintora me parece un tío al que han echado de los medios de comunicación hegemónicos y que me parece un tipo honesto. Martí Perarnau, que escribe sobre fútbol, me parece honesto. Ramón Mesa, que escribe sobre fútbol, me parece honesto. Santiago Segurola, que aparece en Bein Sport, me parece honesto. Y yo creo que hay bastante. El problema es que es un sistema en el cual hay pequeñas parcelitas de dignidad, pero que los que venimos detrás de todos ellos, porque ellos sí que al menos han podido construirse ese margen de libertad dentro de la cárcel, de este sistema mediático del establishment, los que venimos detrás estamos totalmente vendidos y vamos a tener que hacer cosas malignas para sobrevivir. Entonces tenemos que cambiar esta situación. Se acordará Carlos Rodríguez de que hace unos años, era por aquel entonces su web i4.es, hablamos con Jesús Cintora, lo entrevisté yo en su casa aquí en Madrid, y para nada me pareció ese periodista, poco menos que el enfant terrible del periodismo. O sea, me parecía un periodista con su tendencia tampoco, ni con su ideología, con una manera de hacer las cosas. Había estado muchos años en la cadena SER, encarnaba un periodismo claramente informativo, riguroso, honesto, y luego de aquella estaba de comentarista en varias tertulias. Aparecía en 13, estaba en Radio Nacional también, y luego lo ficharon para las mañanas de 4. ¿Por qué crees que le pasó todo lo que le pasó a Jesús Cintora, Fonsi? ¿A quién mató en la otra vida? No lo sé, eso lo deben saber de los medios de comunicación de Berlusconi, el que manda en esa televisión y demás.
pero yo creo que hacía un gran programa y que se lo cargaron porque le interesaba a algún poderoso al que no le había gustado cómo trataba la información, que era justamente el líder de audiencia, y eso podía generar pues debate entre gente que no estaba cercana a la política y demás, y por eso se lo cargaron. No creo que sea porque no valiese para la televisión. No, hombre, todos sabemos que vale. Y ahí están las cifras de audiencia, que era líder. Las mañanas de 4 eran líderes. Y él siempre dice, Cintora dice, que a lo mejor eso era lo que incomodaba, ¿no? Que el programa, cuando tenía un 1, un 2, un 3 de audiencia, no molestaba, pero cuando ya tenía un pico del 10, del 11 y del 12 de ser, ahí ya empezaba a incomodar. Lo que está claro sobre el tema de Cintora es que se le recuerda por dar voz a Pablo Iglesias cuando en su programa aparecía Pablo Casado del Partido Popular, Pedro Sánchez del Partido Socialista, Alberto Garzón de Izquierda Unida, con Tania Sánchez, que de aquella estaba en Izquierda Unida, Albert Rivera, que de hecho le ofreció entrar en Ciudadanos, dando voz y luego de Podemos también daba voz, por ejemplo, a Juan Carlos Monedero, a Íñigo Rejón. ¿Por qué se le vincula con Pablo Iglesias? Es decir, por hacer periodismo crítico en este país, hoy por hoy eres de Podemos. Porque también se dice incluso de Ana Pastor y de Antonio García Ferreras. Bueno, yo creo que son casos diferentes. Y Ferreras lo primero que tendría que hacer es periodismo como hacía Cintora. Yo creo que Cintora, si tuviera que informar sobre Florentino Pérez, lo haría. En el caso de Ferreras, yo creo que está claro que es un programa que no muestra la realidad de lo que ocurre en España, porque se esconde todo lo que sea relacionado con el mayor oligarca de nuestro país, que tiene más poder que Mariano Rajoy, que Florentino Pérez. Y aún así dicen que Ferreras es de Podemos, cuando en su programa, que yo lo veo, yo suelo ver Al Rojo Vivo y Las Mañanas de 4, sino en directo a la carta por las web. Y en el programa de Ferreras, normalmente, ya sea con él o con Cristina Pardo, suelen hablar representantes en el mismo programa de los 4 partidos. Suele hablar alguien del PP, suele hablar alguien del PSOE, suele hablar alguien de Izquierda, de Podemos, y alguien de Ciudadanos. Y sí, con lo que tú dices aparte de los temas estos de Florentino Pérez, yo no entiendo por qué a Ferreras, incluso a Ana Pastor, se le relaciona con Podemos. Me parece casi una muestra de ignorancia, de no seguir los programas, así de claro, y de tendenciosidad también. Sí, puede ser un poco porque también Podemos nació como una criatura mediática, y entonces los medios de comunicación han tenido también algo en su buena ascensión, y por eso algunos le dirán eso, pero yo creo que está fuera de lugar. ¿Crees que Podemos es fruto de la televisión? Está claro que supieron utilizar muy bien la televisión, como otros políticos. En su caso, Suárez hizo la transición en parte porque sabía utilizar Televisión Española y fue el jefe de Televisión Española antes de la transición, y eso importa mucho, porque Pablo Iglesias, que ese era el Pablo Iglesias que yo creo que llegaba a la gente, porque era el Pablo Iglesias que iba a la tertulia y le ponía la Z como el zorro a los mendrugos que están en televisión, a Eduardo Inda y eso es verdad que era constructivo, porque te decía lo que podía ser otra sociedad alternativa, y además nos dejaba pues eso, poniéndole la Z como el zorro a esos tipos, y lo hizo muy bien, y utilizó muy bien sus armas, que la izquierda nunca las había utilizado tan bien. Si hay que hablar de que Podemos tiene, entre comillas, mucho que agradecerle a la televisión, no será la televisión pública española, en la cual incluso se relacionó a Pablo Iglesias con ETA, y en una entrevista a finales del año 2015, creo que fue, el presentador del programa de informativo nocturno del 24 horas, del canal 24 horas, le dijo a Pablo Iglesias si estaba enhorabuena por no sé si era el acercamiento, la salida de presos etarras. Y te estoy hablando de la tele pública española, o sea que sin el beneplácito, digamos, de la televisión pública estatal, Podemos abrió paso gracias pues al altavoz que le ofrecieron tanto La Sexta como Cuatro. Sí, los medios privados. ¿No? Los medios privados más que los públicos, porque hoy los públicos de la autoridad son los del Partido Popular,
o en el caso de Canal Sur del Partido Socialista, en el caso de Telemadrid del Partido Popular y demás, porque no están controlados por los ciudadanos, no son democráticos. Así que yo creo que lo que hay que hacer en el periodismo es recuperar esos medios públicos y hacerlos públicos de verdad. No puede ser que veamos esa televisión española que tú nos estás describiendo, que cada vez además la ve menos gente porque es menos creíble. ¿Y cómo crees que se podría conseguir eso? Que la televisión española volviera a ser lo que fue, volviendo al modelo de Fran Llorente de hace unos años. Eso sería un primer paso, pero yo creo que hay que hacer participación ciudadana en torno al periodismo también, y que no nos dé miedo a los periodistas que haya diferentes formas de ver el periodismo de ciudadanos y que los ciudadanos estén implicados en cómo quieren que sean los medios de comunicación. Volviendo al terreno personal, ¿tú llevas unos años con el doctorado? ¿Ya lo has terminado o sigues con ello? Todavía estoy terminando la tesis, espero acabarla pronto y ser doctor alguna vez. ¿De qué la estás haciendo, si se puede saber? Lo estoy haciendo de las estrategias redaccionales y las crónicas deportivas de, para mi gusto, el mejor periodista deportivo en lengua castellana, que es Santiago Segurola. Sí, la verdad es que es una delicia escuchar sus comentarios, sin ir más lejos, en Bein, que suele comentar los partidos de la Liga, y también es un habitual contertulio de los programas El Club o del resumen que hay los sábados también. La verdad es que es una delicia escuchar a Segurola, que también se le escucha en Onda Cero con De la Morena. Cuando acabes el doctorado, ¿qué tienes pensado hacer, Fonsi? Pues veremos, a ver, yo espero que seguir unido a la universidad para que haya una nueva generación de periodistas deportivos y que el periodismo deportivo sea una asignatura que se dé como tiene que darse en los centros públicos, porque lamentablemente la mayoría son másteres privados, y creo que necesitamos una nueva generación que cuestione cómo se está haciendo hoy el periodismo deportivo, que no se puede llamar periodismo deportivo lo que se hace con Manolo Lama, con Tomás Roncero, con Alfredo Relaño y con demás periodistas que lo que hacen es criminalizar al aficionado, ser machistas de forma asquerosa y que van en contra de los principios éticos de la profesión. ¿Das por hecho que es imposible trabajar en los medios tradicionales, ya sea prensa, radio o televisión? Yo creo que es posible, como posible es. Yo he estado 4 meses en el diario El País, por ejemplo, he escrito en el diario Sport y no creo que sea imposible. Otra cosa es que como periodistas jóvenes esa posibilidad puede ser para 1, para 2, para 3, pero esta posibilidad hoy es muy complicada, y además que tienes que dejar de hacer cosas, porque por ejemplo a mí en el diario El País me censuran un artículo sobre Javier Pobes, y entonces uno tiene que ir callando cosas y al final no vamos a hacer el periodismo que merecemos nosotros y que se merece sobre todo la gente. Y en El País coincidiste con uno de tus grandes referentes dentro del terreno periodístico, como es Ramón Besa, que es el cronista de los partidos del Barcelona en este periódico y comentarista habitual del larguero de Manu Carreño. ¿Te sorprendió que no se fuera con De la Morena al transistor de Onda Cero? No sé, yo creo que en el grupo Prisa son bastante claros con sus trabajadores, y seguramente no le he preguntado, pero en el grupo Prisa ahora te controlan bastante lo que hace fuera del grupo Prisa. Es que fue De la Morena el que le empezó a dar voz a Besa a raíz de la marcha de Miguel Rico y Emilio Pérez de Rozas a la COPE con Paco González. Entonces, no sé, hubiese sido lógico que se fuera con él, pero es que tampoco se fue Manolete, uno de los personajes que a ti particularmente te sacan de tus casillas, Fonsi. Bueno, lo último ha sido lo de la Vuelta a España, ¿no? Que también ha querido opinar él sobre la entrega de los premios en la Vuelta a España, que las mujeres deben seguir dando los 2 besos, según él. En ese terreno me imagino que, vamos, tú tendrás una postura clara en contra de que siga habiendo azafatas en los podios, ¿no? Por supuesto, la mujer no puede ser utilizada en el deporte ni en ningún ámbito como un objeto sexual, y
me parece bochornoso lo que ha dicho el director de la Vuelta, diciendo la frase esa de que no nosotros, ¿qué vamos a poner a un tipo con barba? Me parece algo fuera de lugar y que debemos superar, y el deporte además yo creo que puede ser una buena herramienta para feminizar nuestras vidas. Desde luego, es que a veces parece que el ciclismo se quedó anclado, no sé, en el siglo XIX, pero al margen de esto, tú te estás ganando, lo sabes, mala fama dentro del periodismo, incluso fuera de ello. Si crees que los medios están tan podridos y son tan manipuladores, ¿cuál crees que debería ser la solución? ¿Dejar de consumir información? ¿Cerrarlos? ¿Una intervención estatal? Yo creo que hay muchos ciudadanos que están dando con la solución, que ahora no se informan por esos medios de comunicación y se informan a través de Twitter, siguen a gente diferente. Hay una cultura, yo creo que diferente en España, y a partir de ahí vamos a construir medios que sean alternativos, medios que sean a partir de cooperativas, medios que sean públicos, pero que sean públicos de verdad y que estén con un control democrático ciudadano, que no pueda haber este oligopolio que hay en las televisiones de España. Yo creo que a partir de ahí se está creando una cultura alternativa a la cultura de la transición. El diario El País cada vez tiene menos credibilidad. La televisión, yo creo que ya hay gente que no se toma la verdad según aparezca en la televisión. Yo creo que hay una cultura que están haciendo en nuestro país que es diferente a la que había hace 6 o 7 años. ¿Pero abogas abiertamente por el intervencionismo? No, yo abogo por la democracia, yo abogo porque tengan más control los ciudadanos de los medios de comunicación, que yo creo que hay que hacer medios democráticos y medios también populares en el que se puedan expresar ellos y que tengan en los barrios pues a lo mejor radios populares para la asociación de barrios y que se haga periodismo alternativo. Yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar y que se han tomado en otros países, como por ejemplo en Ecuador, que también fue tomado como lo que ha hecho el señor Correa, y que afortunadamente van muy bien esos medios de comunicación que son comunitarios, y que eso no puede ocurrir en nuestro país, que por ejemplo el jefe de cualquier medio de comunicación gana a lo mejor 359 veces o 500 veces más que el último trabajador de esa empresa, y eso va en contra de la democracia. Eso hay que luchar contra esa estafa. Hablabas antes del machismo que existe en el periodismo deportivo. Bueno, hay medios en los que las mujeres tienen voz. Sin ir más lejos, en la cadena SER, la redacción de deportes la lidera una mujer, Laura Martínez. En la COPE han puesto en marcha recientemente un podcast de fútbol femenino. En Canal Plus, bueno, el viejo Canal Plus, en Movistar, tenemos a profesionales como Noemí de Miguel y Mónica Marchante. Tenemos a Danae Boronat en Bein. Yo creo que la mujer cada vez tiene más peso, podría tener más y debería tener más, pero hay mujeres que tienen voz y voto en el periodismo deportivo y de hecho son referencias. Todas estas que te acabo de citar ahora mismo son referencias. Bueno, el 98% de las noticias que aparecen tanto en televisión como en información deportiva en los diarios es sobre deporte masculino. Eso quiere decir que por mucha cosmética que haga, no se está combatiendo muy bien. Pero entonces ya estamos hablando de un tema de criterio, de selección de contenidos, más que de un problema de disparidad. Por ejemplo, en Francia hay un día en el cual las 24 horas es de deporte femenino para que la gente se involucre con ello. En España esto no ocurre. En España el deporte femenino hasta hace muy poco, porque ya como ha habido tanta lucha de tanta mujer, no se puede decir, pero antes decían el deporte femenino ni es deporte ni es femenino, y esto lo he escuchado yo también en relaciones de deportes, poquito, y entonces es una lacra que tenemos que luchar contra ella, porque necesitamos escuchar la voz de la mujer, una voz que ha sido escondida en el mundo del deporte y que para mí es algo primordial.
Por ejemplo, Ha salido... recomiendo a un programa que hicieron en Informe Robinson sobre maratón, que explica la historia de una periodista de Bilbao que se tuvo que hacer pasar por hombre para hacer las crónicas del Athletic de Bilbao. Atiza. No había visto yo ese programa, pero hace un mes hará, no sé si Carlos sabrá la fecha, bueno, da igual. Hace un tiempo hablé con Jesús Gallego, el que era director del Carrusel Deportivo de la cadena SER y un redactor mítico de los deportes de la SER, y él me dijo, sin pelos en la lengua y razonándomelo y con la boca llena, que en España se hace el mejor periodismo deportivo del mundo por la sencilla razón de que hay mucho donde elegir. Tienes a Pedrerol, si quieres imágenes potentes, carga editorial, tienes Deportes 4 si quieres más imágenes, tienes El Chiringuito si quieres opinión pura y dura, tienes Estudio Estadio si quieres una tertulia más moderada que El Chiringuito, tienes 3 programas nocturnos en la radio deportiva, El Larguero, El Transistor y El Partidazo, tienes los carruseles del fin de semana, tienes los periódicos. ¿Cómo le contradices tú esta argumentación a Gallego, Fonsi? Que la cantidad no es calidad. En España hay más periodismo deportivo que en ningún lado, pero lamentablemente es el peor periodismo deportivo. Y que nos ponen, yo cuando hablo fuera de España, se alarman con lo que está ocurriendo en el periodismo deportivo en España cuando ven los programas de Pedrerol y demás, que cuando ven a periodistas sacar la pancarta de Mou tu dedo nos señala el camino, cuando aparecen cantando como si el triplete, que si no sé cuánto, y damos vergüenza en otros países. Entonces decimos que somos los que mejor hacemos el periodismo deportivo del mundo, pero lo tendrá que decir el mundo, no nosotros, ¿no? Por oferta, desde luego, yo creo que no. A mí me parece que no hay tanta oferta en ningún país como aquí, porque de hecho tú sales a cualquier país de Europa y no hay ningún país, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Reino Unido, donde tengan 3 programas de radio deportiva nocturna. Fuera de España, la radio deportiva nocturna no está tan arraigada. Y el tema de los carruseles, hay mucha tradición en Sudamérica, por ejemplo en Colombia. Y es un tema a cuidar más. Yo creo que, quitando el programa de Paco González y Pepe Domingo Castaño con Lama, los carruseles han bajado muchísimo el nivel. Hemos llegado al punto de que no tienen competencia. La única competencia que tiene el tiempo de juego de la cadena COPE es la tele. Es la gente que prefiere ver el partido con el sonido propio de la televisión. Porque yo conozco amigos que no son oyentes de radio. Si escuchan la radio es para escuchar música, pero la ponen para escuchar tiempo de juego, para escuchar los partidos. Y yo creo que esa hegemonía de la radio deportiva nocturna que tiene el programa Tiempo de Juego quiere decir cosas. Sí, seguramente han ido construyendo su marca durante muchos años, pero es verdad que cada vez menos están informándose por esos medios de comunicación. Y tú dices que hay mucha oferta, pero realmente es que son muy parecidos todos y todos quieren imitar a esos, y no se está dejando a jóvenes que hagan otro tipo de periodismo, que ese igual estuvo muy bien, el de Pepe Domingo Castaño y demás, y que a mí me gustaba. Hoy la verdad que no escucho radio deportiva casi nunca, salvo que quiera saber lo que opina Florentino en algún momento, que entonces sí pongo algún tipo de programa para enterarme. Pero en la actualidad yo creo que los podcasts que se hacen de gente joven, de gente noble, de gente honrada, es donde está el... No en estos batiburrillos que hacen y que no me interesan bastante, la verdad. Pero, y aquí debería hablar Carlos, es complicado abrirse hueco. Es complicado empezar desde cero con una página web o un medio, digamos que amateur, y asentarse es muy difícil. ¿O no, Carlos? Sí, es lo que dices tú, que cuesta hacerse un hueco en este mundillo del periodismo y de los medios. Ya no solo para cobrar, para tener ingresos, sino para encontrar gente que esté disponible a colaborar. Sí. Porque ahí están los problemas que tú tienes para buscar gente para cronómetro deportivo. Sí, cuesta en ello, porque a la gente o le falta tiempo, lo que te pide es cobrar, y para conseguir publicidad o rentabilidad en un medio es ya difícil. Y mientras tanto, las
Junta de Andalucía, por ejemplo, subvencionó 130.000 euros al diario AS. Pues yo creo que lo que deberían hacer las instituciones públicas es apoyar a medios de comunicación alternativos, que sean comunitarios, que sean para gente joven, con ganas de hacer periodismo, pero esto en nuestro país pues no pasa. Yo creo que hemos llegado a un escenario en el que vamos camino de que existan solo dos periódicos deportivos, uno del Madrid y otro del Barcelona. Yo veo que el Marca y el AS están condenados a entenderse, es mi opinión, puedo estar equivocado, sí. Y de hecho ojalá lo esté en parte para evitar la sangría de empleos que puede suponer eso, pero creo que debería haber un periódico deportivo en Madrid, ya sea el Marca o el AS, pero que se fusionen entre ambos, igual que ha habido fusiones de televisiones en este país, que se ha concentrado la industria audiovisual, y por otro lado en Barcelona un periódico del Barça y otro del Barça para mí no es sostenible, cuando cuentan los dos lo mismo. Tanto el Sport como el Mundo Deportivo son muy parecidos. Quitando alguna firma puntual que destaque, por ejemplo Pérez de Rozas o Miguel Rico, y lo mismo pasa en el AS o en el Marca. Son 4 periódicos que te vienen a contar lo mismo. Entonces yo creo que se va a reducir, la esponja se va a acabar reduciendo y va a acabar quedando un periódico deportivo en Madrid y otro en Barcelona. Yo espero que haya al menos un periódico deportivo en España, que yo no conozco todavía ningún diario deportivo. Esos son diarios, bueno, populares, o llámalo del Madrid o del Barça, pero diarios deportivos no lo son. Yo espero que en España haya alguna vez un diario deportivo. Yo lo que creo es que tienen que atreverse a hacer cosas distintas, y no pasa nada por apostar abiertamente y abrir con Mireia Belmonte, con Ruth Beitia, con deportistas, no futbolistas necesariamente, con deportistas de otras especialidades, abrir un poco el abanico, no centrarse única y exclusivamente en el fútbol. Yo aplaudo cada vez que sale una portada en el Marca, en el AS, con una deportista, o con un deportista que no sea futbolista, sea de baloncesto, sea Rafa Nadal, sea Michael Phelps, porque gana tropecientas medallas por Usain Bolt. Un día y para ponerse la medalla, que es el problema, y no lo hacen por una concienciación, no lo hacen porque de verdad crean en eso, no lo hacen porque lo hacen para quedar bien un día y ponerse la medalla, pero después, si detrás no hay contenido, si detrás no hay una estructura que se cambie de verdad con gente nueva, con gente que los medios estos están viciados por completo. Si el director del AS es Redaño desde hace 20 años, si está Tomás Roncero, si está Manolete de sus directos del diario, pero es que con estos diarios no se puede abrir. Lo que hay que hacer es tumbarlos y abrir otros medios alternativos. Y en el AS, de hecho, se fueron 2 voces muy importantes, como son Juanma Trueba e Iñaco Díaz Guerra. Bueno, lo de Juanma Trueba fue particularmente lamentable porque lo apartaron primero de las crónicas del Real Madrid, lo tuvieron poco menos que haciendo pasillos y al fin lo acabaron despidiendo. Y bueno, menos mal que le coincidió que José Ramón de la Morena se fue de la SER y él siguió colaborando. Bueno, ya seguía colaborando con el Larguero a pesar de no estar en el AS, porque ahí se nota la mano de Joserra, que lo mantuvo en el cierre mítico del Larguero, y ahora en el Transistor es el que le hace el cierre, y no sé, es cuestión de tiempo que algún periódico le dé voz, porque es que este país no se puede permitir prescindir del mejor cronista del Real Madrid junto a Segurola, y ahora Segurola no hace las crónicas del Real Madrid tampoco, porque lo despidieron del diario Marca de una manera particularmente, me parece a mí, lamentable. Y si las crónicas de Trueba y de Segurola, ¿qué nos queda? ¿Leer las del Mundo o las del País? O sea, para ver buen periodismo deportivo impreso, yo creo que hay que ir a la prensa generalista, al País, al Mundo, incluso a La Razón y a la ABC, porque cuidan la información deportiva. Y cada vez menos. Que ese es el problema, que cada vez estos medios no han hecho que los diarios deportivos, llámalo deportivo, porque tú le dices deportivo, yo no se lo digo, no han hecho que esos cambien, sino que son ellos los que cada vez se parecen más al Marca y al AS, que es el problema. Y sobre el tema de Trueba, es que Trueba se fue de la Crónica de Madrid a la vez que Segurola y que Diego Torres en el diario El País, y que eso fue una escabechina, porque el que manda en el Real Madrid pues quiere controlar hasta los pies de foto, como dice Santiago Segurola. Cuando hablas de que los periódicos deportivos y en general el periodismo deportivo de este país
no apuesta por contenidos alternativos, digamos, y es triste tener que hablar de contenidos alternativos, porque debería ser lo normal. Claro. No habla de temas polideportivos. Los editores de medios defienden su postura porque alegan que es lo que vende hablar de fútbol, de Messi, de Cristiano. Pues me imagino que no estarás de acuerdo. Yo creo que es totalmente falso. Vamos, yo cuando he escrito sobre deportes minoritarios ha sido de lo más visto. Además, mira, te pongo un caso, el bádminton. Yo estaba en el diario El País, en los cuartos de final, digo, bueno, el bádminton, estoy aquí, me tienen como un tonto en el diario, vamos a hacer el bádminton, Dios mío, que esta Carolina Marín es una crack que puede ganar el mundial. Y decía, bueno, hazlo tú, a ver, no sé cuánto. Y el primer día me dicen, no entra en el diario. Luego, semifinales, no entra, solo entra en la web. En el diario no entra. Y después fue portada. Y lo más visto de todo el diario, que Carolina Marín fue la campeona del mundo. Yo creo que hay que apostar por eso y ser valientes. Y no lo están siendo en estos medios. Yo pude colar eso porque al final ganó, pero yo creo que de verdad que la gente quiere informarse sobre eso. Por ejemplo, yo he escrito también en diagonal sobre la primera jugadora transexual en el fútbol en España. Yo creo que esos temas sí que interesan y que la gente está cambiando su mentalidad. Lo que no interesa, si uno ve La Sexta y ve las audiencias, lo que no interesa es Pedrerol, porque hay 1.200.000 personas que están viendo las noticias y cuando aparece Pedrerol baja 700.000 personas. Entonces eso quiere decir que lo que nos interesa es eso, que en nuestro país quiere otra cultura deportiva diferente a la que hay hoy, y que esa cultura deportiva que ellos hacen no es cultura deportiva, sino es vergonzoso, es perpéntico y que no va de la mano con lo que quieren los ciudadanos. Pero tiene tirón Pedrerol, Fossi. Tiene tirón y de hecho su programa, El Chiringuito, es el que tiene más seguidores en Facebook, en Twitter, en Instagram y lo ve mucha gente. Igual que te decía antes con Tiempo de Juego, que lo escucha gente que no suele escuchar la radio, El Chiringuito de Pedrerol lo ve gente que no suele ver la tele, y lo ponen para ver pues eso, lo que hace Roncero, lo que dice Kim Domenech, por donde sale Hermel, Alfredo Duro. Tiene mucho tirón, tiene mucho tirón. Yo creo que no es tanto así, porque tiene menos audiencia que a lo mejor el partido de balonmano de la selección española. Tiene más audiencia el partido de balonmano que lo que hablen esos tipos. Lo que pasa es que nos dicen que eso sí es interés, que eso tiene muy buenas audiencias. Mienten cuando dicen lo de las audiencias. Es que nos están engañando diciendo que tiene audiencia. Pero vamos a ver, si un programa 9% de share al 5% en un transcurso de 10 minutos porque aparece él, ese tío no tiene audiencia. Ese tío es un señor que es el que manda en el Real Madrid, que quiere que ese hombre esté ahí, y son los que mandan en los medios de comunicación. Los medios de comunicación no mandan el ciudadano poniendo un programa u otro, manda el tipo que le pone que vea ese tipo de programas. Es que no hay variedad. Si tú te pones Estudio Estadio es lo mismo o peor, porque lo pagamos con el dinero de todo el mundo. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Lo único, a veces sí, una buena de esto de Bein Sport, pero que tienes que pagarla. Entonces, ¿qué hace el que no puede pagarlo o no puede hacer otra cosa? Entonces, yo creo que los ciudadanos sí que quieren otras cosas y que eso no tiene tanta audiencia, que no es... Sobre esto último entramos en un terreno interesante, porque es lo que yo te comenté ya alguna vez por Twitter. El buen periodismo hay que pagarlo, y de hecho tú le das mucha bola, hablas muy bien de Guille Jiménez, por ejemplo, el comentarista del baloncesto en Movistar Plus. Yo no lo veo porque no estoy abonado, pero sí he visto algún vídeo y sé cómo narra y me parece un fenómeno. No es Montes, porque Montes es el mito, es la leyenda, pero lleva muy buen camino para marcar una época en la narración del baloncesto. ¿Por qué crees que hay que pagar el buen periodismo? ¿Por qué no se regula de una manera, una autorregulación por parte de los propios periodistas para que modelos como el de Guille Jiménez o el del informativo Minuto Cero de Larrañaga y Garrido sea algo más habitual en abierto, sin tener que pagar por ello? O las narraciones de Carlos Martínez, pues o los comentarios de Segurola. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que hay que hacer es
muchos periodistas como nosotros unirnos y exigir eso y luchar por eso, construir formas diferentes, unirnos para crear a lo mejor una pequeña televisión y a partir de ahí empezar. Yo creo que si tenemos estas ganas que demostramos tenerlas muchas personas, seguramente que, a ver, modestamente, pero a lo mejor, pues quién sabe que podamos no tener tantas audiencias, pero sí ser conocidos por hacer un buen periodismo y por hacer algo diferente a lo que hay hoy en la actualidad. A ver, yo es que entiendo que las imágenes tienen un precio y las teles, Movistar y Bein, pagan mucho dinero a los clubes para dar sus partidos. Y eso, quieras que no... Claro, pues... claro, pero es que nosotros nos hemos gastado 15 millones de euros, los españoles, para tener esas imágenes. 15 millones de euros. Y lo que hacen en Estudio Estadio es algo que roza lo de Iker Jiménez, lo de Cuarto Milenio. Yo lo que no entiendo, hablando de Estudio Estadio, es que la Corporación Radio Televisión Española dedique todos sus esfuerzos para ese programa en la tele, que tiene una audiencia minoritaria. Tú mismo lo has comprobado en Twitter, que lo pusiste, que no pasan del 1 y el 2 de ser diario. Sí. Es una audiencia mínima, tiene menos audiencia que los programas radiofónicos, están años luz de Chiringuito. En Estudio Estadio, no creo que sea razonable que apuesten por ese programa televisivo y no por competir con las radios. Yo preferiría que Radio Nacional de España hiciera un programa, porque además lo peor de Estudio Estadio ya no es de lo que se hable, es que es una tertulia radiofónica con cámaras, es radio televisada, y es un problema con el que nos encontramos. Y Pedrerol, que lo sabe, por eso aboga por el espectáculo, por el sillón de Inda, por Tomás Roncero tirándose por el suelo, una cámara de seguimiento yendo con él al plató, con Nacho Peña cantando lo de Felicidad. Ahí Pedrerol lo hace bien porque juega con la espectacularización de las imágenes, pero Estudio Estadio son unos tíos sentados en una mesa hablando, no tienes imágenes. Haciendo lo mismo, hacen lo mismo, pero sin ese ingenio para el espectáculo que Pedrerol se conoce muy bien de a saber que... Claro, entonces yo lo que digo es que Televisión Española, es que aparte le saldría incluso más barato, debería apostar por un programa radiofónico a las 11:30 como los demás, o a las 12, o a la hora que estimen oportuno. Y creo que tendrían mejor retorno de audiencia que el que están teniendo con Estudio Estadio, que no es competencia ni para las generalistas como Antena 3 y Telecinco, que apuesten por otros programas, ni siquiera para el Chiringuito, que se emite en Mega, que es una televisión de la TDT. Sí, y además que nos informan de los equipos de que han comprado sus derechos. Joder, nos hemos gastado 15 millones de euros en los partidos del Celta, que juega muy bien, de Las Palmas, que juega muy bien. Pues yo qué sé, conocer al entrenador de Las Palmas allí un día con profundización, conocer cómo juega el juego de posición de Las Palmas. Yo creo que se puede hacer otro periodismo en televisión con lo que se han gastado y lo que nos hemos gastado todos. Lo que pasa que lo que hacen Rivero, Roberto Gómez, yo creo que roza lo delictivo a veces. A mí lo que más me llama la atención de Roberto Gómez es que es un hombre al que yo escuchaba de pequeño con José María García. Estaba, creo recordar, en la COPE de aquella, y lo que me sorprende y me resulta increíble es que a su edad le sigan dando voz. Que no me parece mal que le den voz, pero lo sigan tratando como, no sé, que tenga más repercusión ahora. Gracias a las redes sociales tiene más repercusión Roberto Gómez ahora que cuando era el inalámbrico de José María García. Es algo surrealista. Bueno, pero yo creo que tiene repercusión por la sandez que dice que llega, sí, por lo que sea. Por lo que llega a decir, por esa boca. Pero no, el periodismo no tiene nada que ver con eso, sino con tener una credibilidad y cultivarla a lo largo de los años. Y lamentablemente todos los que han pasado con José María García, a pesar de que él era un gran periodista, yo creo que fue muy mal maestro, porque Ciro López, Roberto Gómez, todos estos estuvieron con él, y en vez de hacer un periodismo como se merece nuestro país, el deporte de nuestro país, pues han decidido hacer esperpentos televisivos y cosas que no tienen ningún tipo de valor periodístico. ¿Tú eres uno de los que añora a José María García? Yo en parte sí, pero es que no lo puedo añorar con tanto deseo, porque no era
un gran fan en su momento, me pilló joven y yo la verdad era más de José Ramón de la Morena en ese momento, porque es verdad que caí en el grupo Prisa y sus mentiras de que iban de progres y demás, y seguramente no lo escuché bien en ese momento de cuando era joven y escuchaba más el grupo Prisa, pero sí que después a lo largo del tiempo te das cuenta de que él sí era un hombre al menos valiente, y eso a un periodista se le tiene que valorar mucho, la valentía. Yo soy uno de los que empezó escuchando la radio deportiva con García. Yo escuchaba el tiempo de juego hasta el año 97, 98. Yo recuerdo de tener, pues eso, 10, 11 años y de escuchar los domingos los partidos a Gaspar Rossetti narrando los partidos del Madrid y Alfredo Martínez los del Barcelona en tiempo de juego. Pero yo a partir del 99 ya me cambié, tenía de aquella 15 años al carrusel de Paco González porque me llamó la atención ese estilo, ese enfadado, una manera, no sé, menos trascendente de minuto, juego y resultado, ese estilo beligerante de García, esa manera de darle una trascendencia al deporte que parecía que, no sé, que les iba la vida en ello, que en parte les va, pero no sé, lo bueno de Paco y Pepe es que le dan, y Lama, es que le dan un rollo menos, le da trascendencia a Lama se vuelve loco con el fútbol, pero lo bueno de ellos es que lo conciben más como una diversión, como un entretenimiento, y por eso el carrusel fue lo que fue, que ya no lo es, y tiempo de juego es lo que es, que para volver a ser lo que fue en la época de García, líder, ha tenido que abrazarse al modelo del viejo carrusel deportivo de la cadena SER. Sí, se nota de que de la radio deportiva es tu medio y de lo que más conoces, vaya. Bueno, lo domino, pero creo que hay muchas cosas, creo que hay muchas cosas que deberían cambiar. La cadena SER da bandazos, ahora volvía por Manu Carreño, al cual habían, no sé si medio tirado, se había ido él después de Carrusel, que era un programa que sonaba francamente bien. A mí me gustaba mucho el Carrusel de Carreño y Ponseti, era un programa moderno, fresco, divertido, era como una evolución del Carrusel de Paco y Pepe, pero lo cambiaron. Llegó Gallego, a mí no me gustaba, y se lo dije a él, pero hay que reconocer que Gallego tuvo los arrestos de hacer un modelo diferente, un sonido distinto, un programa que no sonaba para nada el de Paco y Pepe, a pesar de que tenía gente que había sido del equipo de Paco González y Lama, empezando por él mismo, y Romero, el narrador del Madrid, había sido el inalámbrico de Lama, pero él ofrecía otro modelo, pero no siguió adelante. Este año lo volvieron a cambiar, pusieron a Dani Garrido, que es un buen profesional, en Minuto Cero lo hace de lujo con Joseba Larrañaga, pero es un tipo muy discreto y es un buen, ¿cómo decirlo?, es un buen, está bien en un segundo plano, pero no me lo puedes poner a competir contra un tío como Paco González. O sea, es que se lo come, porque básicamente Dani Garrido fue el inalámbrico de Paco González del Athletic de Bilbao, empezó con Paco. Es decir, yo creo que la cadena SER nos ha sabido sobreponer, y de eso, bueno, se podría hablar largo y tendido, pero ya creían que con su marca iba a bastar. No valió para nada, quisieron cambiar el sonido, y la prueba de que no lo cambiaron es que un tío como Romero, que es una versión light de Lama, porque es una versión muy parecida a Lama, es el que narra el Real Madrid, para mí. No lo hace mal, a mí Romero siempre me gustó como lo hacía, pero hombre, no me lo compares con Lama, que Lama te podrá gustar o no, pero es la voz del Real Madrid en la radio a la hora de narrarlo. Y sí, por eso lo escucha gente que no le gusta ni siquiera la radio, porque llama la atención con el bicho, con sus perolas, con sus gritos, con su manera de cantar los goles. Pero yo creo que ya ese periodismo está sin hegemonía ya, ¿eh? Yo creo pero que Paco González, perdona, Fonsi, pero Paco dice que no es periodismo, ¿eh? Paco González siempre dice que él no hace periodismo. Decir, hay gol en Vallecas, o hay gol en el Molinón, o hay gol en Mestalla, eso no es periodismo, eso es otra cosa, es radio. Periodismo es hacer una buena entrevista, periodismo es tener un buen criterio informativo. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti lo que es periodismo, Fonsi? Lo sabes tú de sobra. Eso, pero creo que Lama, si es periodista o trabaja como periodista y como tal, debe hacer su trabajo, y no puede hacer lo que hizo en televisión cuando apareció con el mendigo, no puede hacer lo que hizo con el tema de Muguruza, que se cachondeó con Carreño de que ya te gustaría a ti empujarla. Yo creo que si la comunicación es algo que es de todos, yo creo que hay que tener un debido comportamiento por respeto a los ciudadanos, y no solo uno allí dar gritos y demás.
Pero Lama también es el mismo que cuando hay un mundial, una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos, 15 horas en un IBC. De hecho, Rubén Uría, que para ti será uno de los referentes, ya me hablaste alguna vez de él y te gusta Rubén Uría, es un grande. A mí me dijo Rubén Uría en una entrevista que le hice para la página I4, igual se acuerda Carlos, que le llamaba la atención que cuando coincidió con Lama en la Eurocopa, creo que fue la de Portugal 2004, le echaba carreras así en broma por los pasillos del IBC para ver quién llegaba primero. Y el propio Rubén Uría me dijo que era loable que un tío como Lama, que viene de vuelta del periodismo, sea capaz de picarse con otro para ver quién llega primero al IBC. A mí Lama me parece, por encima de sus vicios y de sus errores, que los tiene, como lo del mendigo, eso fue un error. Si me apuras, incluso una cagada fue. Pero por encima de eso me parece un tío que curra y que, pues, que a su manera honra al periodismo, se lo curra. A Lama nadie le regaló nada. Lama se lo ganó a pulso. Yo creo que la palabra honradez y el apellido Lama de la mano, para mi gusto, no pueden ir, porque la honradez al periodismo no se la está haciendo. Y ahora va a ser presentador en Gol Televisión también. Vamos a tener en Gol Televisión a Manolo Lama, en 4 a Manu Carreño, en la sexta a Pedrerol, y esto sí que va en contra de los aficionados, que Lama, por mucho que a ti te guste, y comunicativamente seguro que es muy bueno, pero es que tiene una responsabilidad como un tío que está comunicando en un medio de comunicación, y yo creo que se las pasa por el mismísimo. Yo lo que creo es que igual que hay grandes nombres, los Lama, Carreño, Pedrerol, Paco González de turno, que incluso fueron portada del diario El Mundo, los popes del periodismo deportivo, Pedrerol, Lama, Carreño, Paco y de la Morena, debería haber más voz para los que estamos empezando, para gente como tú, para gente como yo, para gente que se paga un pastón por hacer un máster, para gente que hace el doctorado, para los chavales que están haciendo la carrera. Ese es el gran drama del periodismo deportivo. A lo mejor es demagogo, es populista, es hipócrita, oportunista, lo que sea, pero es mi opinión. Yo creo que no es incompatible que haya referentes, que debe haberlos, como los hay en cualquier sector, gente que, como se suele decir, parta el bacalao, pero que eso sea compatible con que se dé voz a los chavales que estamos empezando, que al final de eso se trata. Es difícil que sea compatible cuando una persona gana 6 millones, 6 o 4 millones, 3 millones y medio en el caso de la Morena. Eso es incompatible con que los jóvenes puedan disfrutar de hacer periodismo dignamente, éticamente, porque hay una diferencia, que el becario que llegue no va a cobrar nada, y entonces yo creo que eso entre todos deberíamos hacer que no haya tanta desigualdad entre estos referentes, que son referentes porque alguien les dice que son referentes, porque la gente ya no se los toma como referentes, porque han cortado de raíz con ese periodismo. Los aficionados de los equipos de fútbol no se creen lo que dice de la Morena, no se creen lo que dice Lama, no se creen lo que dice Manu Carreño. Es más, si pueden, les dicen de todo en Twitter. Yo no voy a defender el insulto, sí la crítica, pero esto es incompatible con que los jóvenes podamos aparecer, que ellos cobren 3 millones y medio de euros. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay gente que también les hace la pelota y les ríe las gracias, ¿eh? Y ahí está el número de seguidores que tiene. Estoy de acuerdo contigo que el principal problema que tenemos es ese. El principal problema no es el ruido que puedan hacer ellos, el ruido mediático que hacen ellos, que es mucho porque los poderosos están con ellos, está Tebas con ellos, está Florentino Pérez con ellos y están todos los de los palcos con ellos. El problema es el silencio de los jóvenes que quieren ser como ellos, pero es que somos muchos periodistas. ¿Cuántos salen al año en España licenciados de periodismo? Muchísimos, a piñón, y periodistas deportivos que quieren serlo. Eso es, en parte, un lado positivo, porque la gente quiere formarse, y yo creo que el que está 5 años estudiando una carrera lo hace porque quiere ser periodista de verdad. Lo que pasa es que después ve ese mundillo y al final quiere ser como ellos. Y ese es el principal problema que tenemos, el silencio de los jóvenes periodistas que acaban siendo como ellos. Por eso lo que tenemos que hacer, jóvenes, es modestamente, con nuestro Twitter, con nuestro blog, con nuestro artículo que escribamos, con nuestra podcast que hagamos, como ustedes hacéis, pues ahí aportar y juntarnos con gente diversa, con escuchar al aficionado, y a partir de ahí seguro que vamos a construir algo mucho mejor de lo que tienen ellos.
Pero Fonsi, hay una cosa que es querer ser como una persona y querer ser como un profesional. Y hay muchos chavales que cuando empezamos la carrera queremos ser como Lama, queremos ser como Paco, pero no como personas. Básicamente porque tampoco los conocemos cómo sean como personas, sino hacer lo que ellos hacen, para hacerlo de otra manera, pero llegar a eso. Y es el sueño de cualquier chaval que empieza la carrera, ser un Iñaki Gabilondo, ser un Vicente Vallés, ser una Ana Pastor, ser un Évole, ser un Lama, pero tampoco ser igual, porque cada persona es un mundo. Y es algo que a mí me han dicho desde que empecé en la profesión, que no se trata de imitar a nadie, se trata de tener tu estilo, pero tú con tu estilo puedes tener tu idea de llegar a... Hay gente que quiere ser corresponsal de guerra, hay gente que quiere ser corresponsal en Washington, en Nueva York. Claro, pero entonces no quieren ser como ellos. No quieren ser como... Como persona no, pero llegar a hacer lo que hacen ellos. Dirigir un carrusel, dirigir un programa nocturno en la radio, presentar un programa como Pedrerol. Eso sí, eso por supuesto, pero no como el de Pedrerol. Una cosa es claro, quieres tener un programa de televisión, pero eso no quiere decir que quieres ser como ellos. Yo creo que tenemos que diferenciarnos de ellos porque la cultura de nuestro país está naciendo y es diferente. Los medios que van a salir van a ser diferentes a los que están hoy en día, porque la cultura de nuestro país es diferente hoy ya. La cultura de nuestro país ya se informa por Twitter, se informa por otras redes y no podemos sustituir a los que están, sino crear unos medios que sean democráticos con los ciudadanos. No sé si has visto el estudio, la encuesta de la Universidad de Valencia sobre medios y comunicadores. Se publicó, pues si no este martes, se publicó el lunes y hablan sobre la percepción de credibilidad, percepción ideológica, y es muy interesante ver dónde los encuestados, además es una muestra amplia, estoy viendo aquí la ficha técnica y es un rastreo de 5.414 respuestas válidas, un total de 6.270. Yo es que creo que a partir de 3.000 ya me parece una cantidad significativa. Y ven, como la radio más creíble, a Onda Cero, es interesante. Yo pensaba que iban a decir la cadena SER, pero hay que reconocer que Onda Cero tiene muy buenos programas. Alsina, Julio Otero. Julio Otero creo que además te sigue a ti en Twitter, ¿no, Fonsi? Sí, creo que sí, pero no hables muy mal de ella, por si acaso. Y tiene esta... A mí en su programa de TV3 eso me gustaba, y el otro día vi un programa con Ana Gabriel que para mí es una de las políticas que más admiro en el Estado español, y me pareció correcto, pero no escucho su programa, la verdad. Bueno, es una profesional como la copa de un pino y su programa no es el más escuchado de la radio de tarde en España, pero tiene muchísima audiencia y le ha quitado bastante audiencia a la cadena SER en esa franja. Pero es interesante ver que los encuestados le dan una mayor credibilidad a Onda Cero, luego a la SER, luego a la COPE, luego a Radio Nacional y por último a la COPE. Y luego a los periódicos, al que más credibilidad le dan es al diario El Mundo. Luego al País, luego a La Vanguardia, le da más credibilidad al Mundo y a La Vanguardia que al País, que está empatado con el Periódico de Cataluña. Y luego ya están el ABC y La Razón. La Razón es el que menos credibilidad tiene. Y luego en medios digitales, el que más credibilidad tiene es El Confidencial, que estuvo de actualidad por todo este tema de los papeles de Panamá, fue el medio que los destapó junto a La Sexta. Después del Confidencial, el que más credibilidad tiene es Infolibre, empatado con el diario.es. Luego va el 20 Minutos, que me parece llamativo, ¿no?, que tenga tan poca credibilidad, porque además tuvo una edición en papel, es un gratuito. No sé, me sorprende que tenga una credibilidad por debajo de Infolibre, el diario o el Confidencial. Y luego ya Público, está el Español, Público, Libertad Digital y OK Diario. O sea, es como de más objetivo a menos, ¿no?, a la hora de la credibilidad de medios, tanto prensa, radio como prensa digital. Creo que está describiendo la nueva realidad de nuestro país, que no son datos, yo no me los invento. Por eso que está describiendo la realidad con los datos de Infolibre, del diario.es, de nuevos medios que han aparecido por la negligencia de otros y porque la gente necesitaba informarse. Mi padre, que ha comprado el diario El País durante 20 años, ya no lo compran. Con mi madre, mi madre y mi padre lo compraban durante 20 años, ya no lo compran. Este país está cambiando y por eso están apareciendo nuevos medios, y esos datos que dicen yo creo que son muy reveladores de que
y porque no lo han hecho con la radio, porque ahora hay podcasts como La Cafetera, como Carne Cruda, que la gente se informa a través de ellos y que los otros lo ponen porque no queda otra, pero realmente no le dan la credibilidad que tenían antes, y eso demuestra que estamos en un momento excitante para el periodismo porque está cambiando y lo podemos cambiar entre todos. Precisamente La Cafetera es un programa que presenta Fernando Berlín, que es un hombre que salió de la cadena SER, empezó siendo colaborador de Iñaki Gabilondo, y Carne Cruda, que es el programa que conduce Javier Gallego, también se emitía en la cadena SER, era una sección de Nora 25. O sea, igual que la negligencia, la mala gestión de periódicos en papel como Público y El País dio lugar al nacimiento de páginas web, de portales digitales, la mala gestión de las emisoras de radio ha dado lugar a la creación de otros formatos como La Cafetera y Carne Cruda. Sí, totalmente. Y es triste que no tengan cabida en la radio tradicional. Bueno, es triste, yo lo veo más como una alegría, porque ahora van a ser más libres, ahora se está construyendo una alternativa a lo que eran esos medios, porque los medios del establishment hoy están financiados por los bancos, están financiados, y estos medios pues al menos están financiados por la persona que escucha el medio, o la persona que quiere ser un mecenas, y eso está cambiando la relación entre el periodista y la audiencia, porque ya no es audiencia, ya es una persona que te escribe, una persona que te habla, y entonces ya no tenemos que hablar a las masas, tenemos que hablar a la persona, y eso está cambiando en nuestra sociedad y en nuestro país, y yo lo celebro y yo lo veo con mucho optimismo. Fernando Berlín, aparte de hacer La Cafetera, es tertuliano de La Sexta, del programa de Ferreras de Al Rojo Vivo, y yo no sé si lo echarían más por la competencia que le hacía, entre comillas, al matinal de la SER, o lo echaron por ser colaborador de La Sexta, porque él entra en el lote de gente que colaboraba con la SER y se tuvo que ir, como Antonio Naranjo, como Javier Aroca o como Manolo Rico. Entonces, no sé si influye hasta tal punto ser tertuliano de La Sexta para no poder ser un comentarista más de la cadena SER. Ni siquiera un comentarista. No sé si echaron a Fernando Berlín después de algo que dijo del tema del peso. No recuerdo bien, pero sale que dijo unas frases en un programa de Ángel Barceló, y a partir de ahí pues lo quitaron en la SER. Así que no tengo la información, pero vaya, que creo que fue por algo que dijo. Ya, pero lo que yo te digo es que no lo quitaron al solo. Quitaron también a Antonio Naranjo, a Manuel Rico y a Javier Aroca. Y coincide además que los tres son colaboradores de La Sexta. Y el que está de colaborador en la SER es Javier Sardá, que está en el Hoy por Hoy con Gemma Nierga. Y él sí está colaborando con la SER, pero no habla de política. Porque Sardá está con una sección con Juan Carlos Ortega, una sección filosófica, una sección de llamadas, rollo de filosofía y de humor. Pero no habla de política. Yo creo que el problema viene por ahí. Lo que pasa es que, no sé, Cebrián estuvo hace poco con Évole y estuvo en el programa de Alsina también. A lo mejor abre un poco las miras y no sé, y deja de tener esa guerra sí. Con La Sexta por los papeles de Panamá fue, además. Porque La Sexta destapó que Cebrián aparece en los citados papeles de Panamá. Claro, yo creo que los medios del establishment lo que no quieren son a tipos de periodistas que no son manejables, y el capital financiero pues los quiere fuera, que son los que gobiernan los medios de comunicación, a gente como Fernando Berlín. Entonces eso está haciendo que justamente sea más fuerte, porque yo creo que es más fuerte ahora con La Cafetera y la gente le da más credibilidad. Y hablando de ese estudio, de esa encuesta que te comentaba antes, nos quedaba la televisión. La televisión con más credibilidad es Antena 3, con un 4,6. Luego, Televisión Española, con un 4,2. La Sexta y 4 tienen un 4. Telecinco un 3,6 y 13TV un 2,5. A mí me llama la atención que sea Antena 3 la televisión más creíble. No sé, no puedo ver. Para mí no tienen credibilidad casi ninguna de la televisión en este país. Tienen algunos programas, por ejemplo Los Salvados, sí le doy credibilidad, algún otro programa sí le doy credibilidad, pero la inmensa mayoría
no tienen ninguna, porque no tienen reparo, porque la persona que tiene la sexta tiene la razón, es decir, lo que te dicen las sextas por la noche, a la mañana siguiente la razón aparece otra verdad según su interés, y entonces unas personas están copando pues todos los ámbitos, y hay un oligopolio que eso va en contra de la información y de la verdad. Entonces, para mí no tienen casi ninguna credibilidad los medios en sí, sí algunas personas. Y luego la percepción sobre ubicación ideológica de periodistas y comunicadores, pues hay ejemplos que se les ve muy escorados a la derecha, por ejemplo Maruenda, Federico Jiménez de los Santos, Eduardo Inda. Carlos Herrera está ahí también, está con un 8 y pico, 7,6. Pedro J. Ramírez, 6,9. Susana Gris un 5,5. Alsina tiene un 5,2. Vicente Valles un 5,2. Juan Ramón Lucas un 4,8. Julio Otero 4,1. Y el que se ve más moderado, más equilibrado, es Iñaki Gabilondo un 3,3. Que es uno de los pocos periodistas a los que tú ensalzas. Sí, de los que más me gustan. Yo creo que a la mayoría de jóvenes que nos hemos criado en la generación del 90, del 80, le damos credibilidad, y es de los que tú dices que en este estudio pues también se la dan. Eso indica que está muy mal la televisión, porque a él le quitaron de la tele de 4, y a gente como Jesús Quintero también, y entonces eso indica que la tele hoy pues está siendo cada vez más mediocre. Siempre dices que Iñaki Gabilondo puede presumir de que él nunca hacía publicidad, él en persona, o sea, él personalmente no hacía publicidad de ninguna marca, y lo pusiste de ejemplo para el tema, por ejemplo, de las apuestas, ¿no? Tú estás en contra de que periodistas, pero comunicadores, no exactamente gente más vinculada a la publicidad, como puede ser Pepe Domingo Castaño, sino comunicadores y periodistas, hagan menciones de apuestas, de cualquier tipo de negocio. ¿Lucrativo o no lucrativo? Claro, y esto se está dando en el fútbol, pues en cada partido. Yo no sé cuántas casas de apuestas me están invadiendo. Es que parece que si no apuestas eres, vamos, el bicho raro, porque te hacen 15 casas de apuestas diferentes en un descanso. Y esto pues está generando una cultura muy peligrosa, y se han visto en programas que han llevado a gente que está sufriendo por temas de ludopatía, y les da lo mismo, y son personas que tienen una credibilidad consistente en el mundo del periodismo, como Maldini, como Axel Torres, que utilizan esta marca para vender ese producto, y eso va en contra de la ética profesional y va en contra del código deontológico que tenemos los periodistas. Y yo creo que no deberíamos saltárnoslo en este momento, si no vamos a acabar muy mal si nos asociamos con los que ensucian el deporte, como son las casas de apuestas. Sí, tú tuviste un rifirrafe con Axel Torres por el tema, en Twitter digo, tuviste un rifirrafe con Axel por el tema de las apuestas, ¿no? Y él defendía que sí se podían hacer, pero es que en Bein Sport pues les obligarán, pero yo creo que el periodista debe decir que no siempre, como hacía Iñaki Gabilondo, y que no se preste a semejante vulneración también del derecho del periodista de hacer información libre, porque entonces si tú asocias tu marca, que es lo que hacen con un producto, entonces estás denigrando la profesión también. Luego hay un tema que comentaste con De la Morena en aquella entrevista del Larguero sobre los toros. ¿Tú crees que los toros son tortura o son una fiesta? Yo nunca lo he conocido. La verdad, he ido una vez con mi abuelo cuando yo tenía 3 años y no me acuerdo cuando me han llevado. La verdad, yo nunca lo he considerado una fiesta. Yo sí que ha sido una fiesta para mis ojos los libros que hay sobre toros, de algunos otros, de Juan Belmonte, que me gustó mucho, de Chávez Novales, que son literatura. A mí la literatura sobre toros siempre me ha gustado, pero porque me gusta el lado humano, como puede utilizarse el lado humano del deporte para contar una historia y para hacer literatura, pero yo no lo puedo considerar una fiesta. Bueno, Fonsi, nos hemos ido a la 1:30, casi es un programa de radio este podcast, así que
si te parece, vamos a dejarlo aquí, con permiso de Carlos. Ha sido un placer y seguramente saldrá de aquí algo muy bueno, y espero que haya más lazo humano entre nosotros y nos podamos ver, que es lo que hace que la gente pues construya de manera junta. Nada, gracias a ti por participar, por acompañarnos, por dedicarnos este rato, y esperemos seguir en contacto y a ver si poco a poco podemos evolucionar un poco y abrirnos hueco en el difícil mundo del periodismo en general, ya no solo el deportivo, sino el periodismo en general. Seguro, y además yo creo que lo estamos haciendo. Gracias, Fonsi. Pues nada, Carlos, hasta aquí hemos llegado. Vale, un placer a los dos. Un saludo.